Gracias, María. Nos ponemos Amén. en tu regazo, Que así en tu sea. corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora dentro de un ratito vamos a comenzar las charlas de María, ¿no? Así que, hola. Bueno, sí, cómo no. Bueno, gracias a todos. Como saben, yo a esta hora voy a hablar un poquito más de María. Aparte de rezar el rosario, voy a hablar un poquito más. Y este día voy a traer justamente muchas oraciones, la historia de las oraciones, la historia del rosario, del escapulario, de muchas cosas que tienen que ver con María y que a veces que nosotros lo hacemos, ¿no? Lo rezamos y a lo mejor no tenemos idea de dónde vienen y cómo fueron creadas estas oraciones, ¿no? Así que vamos entonces a ponernos en las manos de María, justamente pidiéndole a ella y al Espíritu Santo que reina en ella, para que te abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder rezar, para poder hablar de ella y de todas estas maravillas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar a conocer un poquito. Hay una oración, ¿no?, que muchas de nosotras conocemos y que es la oración más antigua hacia la Virgen María, ¿no? Que es esa oración que decimos bajo tu amparo, ¿no? Digamos, no sé, yo no sé cómo en latín, ¿no? No sé muy bien pronunciarlo, pero es el sub tuum presidium, se llama así esta oración. No sé si la conocen, seguramente que sí, ¿no? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bueno, esta es la oración más antigua que se conoce a la Virgen María, donde especialmente escuchamos y le decimos Madre de Dios, la Teotocos. Así que fíjense que ya desde el principio, desde los primeros siglos, ya se le invocaba como Madre de Dios en esta oración. Esto fue encontrado un papiro egipcio. En un papiro egipcio, Edgar Lovell, experto en papirología de la Universidad de Oxford, dedicó su vida al estudio de los papiros encontrados en Egipto. Como es conocido, el clima extremadamente seco de la mayor parte de Egipto ha hecho que se conserven multitud de fragmentos de papiros antiquísimos, con textos de hace milenios, en griego y en copto. Muchos de estos textos se habían perdido. En otros casos, los papiros sirven para confirmar la antigüedad de textos que sí que se habían conservado
a través de sucesivas copias o traducciones. Uno de estos papiros, descubiertos en las proximidades de la antigua ciudad egipcia de Oxirrinco, contenía una oración a la Virgen, y no cualquier oración, sino una plegaria que continuamos rezando hoy en día, la oración del Bajo tu amparo. La versión, acá la tengo en latín y tengo la versión griega, ¿no? Pero yo no la sé leer y si les muestro todo lo que, ¿no? Todos los signos que tiene, pero se puede leer, se puede ver en uno de esos signos, ¿no? Cuando claramente se lee Theotokos, ¿no? 2 siglos después, dice, en el concilio de Éfeso, se conoció de forma solemne que este título era adecuado para la Virgen María, ¿no? La Theotokos significa Madre de Dios, ¿eh? Eso es lo que significa Theotokos. En el concilio de Éfeso sabemos que ese dogma fue proclamado. En Éfeso, la tradición de la Iglesia fue defendida contra los que preferían sus propios razonamientos a la enseñanza de siempre de la Iglesia. Resulta impresionante rezar esta oración sabiendo que los cristianos la rezaban ya por lo menos en el año 250 después de Cristo, ahí casi cerquita, ¿no? De Jesús, ya rezaban esta oración los cristianos, para que veamos que la Madre de Dios realmente era conocida, era venerada, ya no era una desconocida. Nosotros no la hemos recibido de los arqueólogos, ¿no? Dice este artículo que saqué yo, sino de la tradición de la Iglesia. ¿Sí? Nosotros, aunque el arqueólogo, ¿no? Este arqueólogo Edgar Loven encontró ese papiro antiquísimo con esa oración, nosotros ya la tenemos por tradición, ya de la tradición de la Iglesia nos viene esta oración. Gimbert Darnini, especialista en el cristianismo primitivo egipcio, en un documentado estudio ha mostrado la presencia del tropario en los demás diversos ritos y en las diversas variantes que se encuentra, incluso en la liturgia latina. Tropario quiere decir que es un himno, ¿no? Es un himno en la oración esta. Van a perdonarme, pero tengo tos, así que alguna vez por ahí voy a tener que poner audio. Bueno, puedo cerrar el audio. La universalidad de esta antífona hace pensar que ya a mediados del siglo III era muy usual invocar a Santa María como Theotokos, y que los teólogos, como Orígenes, comenzaron a prestarle atención, precisamente por la importancia que iba adquiriendo en la piedad popular. Simultáneamente, esta invocación había sido introducida en la liturgia. En el rito romano, su presencia está ya testimoniada en el Liber Responsalis, atribuido a San Gregorio Magno, y es copiado en el siglo IX en la siguiente forma. Bueno, lo voy a leer como está, ¿no? Que está en latín. Sub tuum presidios configimus Santa Dei Genetris, que significa, ¿no? A tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Algunos manuscritos de los siglos X y IX y XI presentan unas deliciosas variantes de esta oración, manteniendo intacta la expresión de Santa Madre de Dios, en estricta fidelidad a la Theotokos del texto griego. Se trata de traducciones fidelísimas del texto griego,
tal como aparece en el rito bizantino, en el que se utiliza la palabra griega eis plank, nian, para referirse a las entrañas misericordiosas de la Madre de Dios. La consideración de la inmensa capacidad de las entrañas maternales de la Madre de Dios está en la base de la piedad popular que tanta importancia dio al título Theotokos para designar a la Madre de Jesús. O sea, María, esas entrañas de amor de madre, ¿no? Ya era lo que le salía en esta oración a las personas que la rezaban. Qué hermoso. La piedad popular la reza así ya desde el siglo III. A menos es muy verosímil que así fuera, ¿no? Los fieles que con sencillez rezan esta oración a la Santa Madre de Dios, la Theotokos, porque la han recibido de manos de la Iglesia. Son los que están más cerca de lo que transmitieron los primeros cristianos y por lo tanto más cerca de Cristo, porque están cerquita de cuando empezó a rezar esta oración, que fue recibida realmente desde la tradición, ¿no? De los primeros cristianos que rezaban esta oración. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de la oración del Ave María, ¿no? Y también su pequeña historia. Bueno, ya sabemos que el Ave María está en la Biblia, ¿no? Es una oración cristiana a María, la Madre de Jesús. La mayor parte de la oración procede del Evangelio de Lucas. También se añadieron algunas cosas a la oración durante el siglo XIII, los años 1200. Cuando una persona reza un Ave María, le pide a María que rece por él. En el catolicismo romano, el Ave María constituye la parte más importante del rosario. Los ortodoxos orientales y los ortodoxos de Oriente también utilizan esta oración. También lo hacen muchos otros grupos del cristianismo, como los anglicanos, los católicos independientes y los viejos católicos. Y algunas denominaciones protestantes también utilizan el Ave María. Como decimos, el Ave María en la Biblia son las frases que están en el Evangelio de San Lucas. La primera parte, salve llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres. En inglés es sencillo, ¿no? Lo que quiere decir, salve quiere decir alégrate. No sé por qué dice acá, alégrate, está llena de gracia. El salve que nosotros rezamos podemos decirlo también, alégrate, alégrate. Tampoco la palabra María, ¿no? Esa fue añadida después. Después. Santo Tomás de Aquino dijo que a mediados del siglo XIII las iglesias occidentales habían añadido una sola palabra hacia el texto de la escritura, María, a los versículos bíblicos de los que procedía la oración. Añadir su nombre dejaba claro que María era la persona a la que estaba dirigida la oración. Sin embargo, por la misma época se añadió también el nombre de Jesús. Esto dejó claro que Jesús era el fruto del vientre de María, ¿no? O sea, al principio no se rezaba así, como le rezamos ahora, ¿no? Sino que fue agregado después el nombre de María y el nombre de Jesús. Antes del siglo XVI, el Ave María saludaba y alababa a María. Sin embargo, durante el siglo XVI se añadieron nuevas palabras. Estas nuevas palabras pedían ayuda a María. En 1555, un jesuita holandés llamado Petrus Canisius añadió estas palabras a su catecismo. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores. Para el Concilio de Trento, 11 años más tarde, esta frase y algunas palabras nuevas habían sido añadidas al Ave María. En 1566, el Catecismo del Concilio de Trento incluyó esta frase en la oración: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ese fue el último cambio que se hizo al Ave María. ¿Qué tal le pareció esta historia del Ave María? Que a veces nosotros ni tenemos idea cómo fue a medida de los siglos, ¿no? Cambiando y haciéndola mucho mejor. Bueno, hay una oración que es una oración que se reza mucho en Oriente, y a lo mejor casi, creo que a lo mejor la mayoría capaz que no lo conoce, y es el Acatistos. El Acatistos, que es un himno litúrgico a la Madre de Dios. Desde muy antiguo era conocido en la Iglesia de Occidente también, ¿no? Este himno. También se rezaba ahí, pero en el Occidente, pero era mucho más conocido en el Oriente. San Basilio, Basileos en griego, es padre de la Iglesia y fue obispo de Cesarea en Capadocia y hermano de San Gregorio de Nisa. Trabó una entrañable amistad con San Gregorio Nacianceno en Atenas y fue el iniciador de la vida cenobítica en Oriente. Los católicos orientales gozan una liturgia especial que todavía sobrevive, con mucho colorido, con íconos, luces, cantos e incienso. La idea repetida de gozo y alegría que refleja tiene su origen en el saludo del ángel Gabriel. Jaire, verbo griego que significa que se le sea alegría y júbilo a quien se le dirige. En la liturgia y en la piedad latina, el ave es solo un saludo, pero los orientales perciben en la palabra del ángel nuestro gaude, es decir, alégrate, ¿no? El acatisto se celebra en la iglesia bizantina y en la de todos los tiempos como una especie de auto sacramental que tiene algunos puntos de contacto con nuestro rosario, aunque es más imaginativo y brillante. Es una obra maestra de literatura y de poesía y una altísima expresión contemplativa de alabanzas a la Virgen Madre, a la Theotokos, que nació más en el corazón de la Iglesia que en la racionalidad. Es más anima que animus en la parábola del Paul Claudel. El himno no tiene nombre propio ni título, y su nombre acatistos significa la actitud de estar de pie, porque este himno se canta de pie, ¿no? Y bueno, como decía también, también es conocido y utilizado en el Occidente. En el año 2000, el Santo Padre Juan Pablo II, el 8 de diciembre, da una homilía y dice: nos hemos reunido en la basílica que el pueblo romano, después del concilio de Éfeso, dedicó con devoto fervor a la Santísima Virgen María. Esta tarde, la tradición litúrgica bizantina celebra las primeras vísperas de la concepción de Santa Ana, mientras que la liturgia latina alaba a la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios. Expreso mi viva satisfacción por la presencia de numerosos hermanos y hermanas que están aquí con nosotros esta tarde en representación de las iglesias orientales católicas. Dirijo mi cordial saludo a todos los obispos de rito bizantino presentes en esta basílica junto con sus fieles. Esta tarde todos nos sentimos embargados
por una íntima alegría, la alegría de alabar a María con el himno Acatistos, tan apreciado por la tradición oriental. Es un cántico totalmente centrado en Cristo, a quien se contempla la luz de su Madre Virgen. 154 veces nos invita a renovar a María el saludo del Arcángel Gabriel. Ave María. Hemos recorrido las etapas de su existencia y alabado los prodigios que el Todopoderoso realizó en ella. Su concepción virginal, inicio y principio de la nueva creación, su maternidad divina y su participación en la misión de su Hijo, especialmente en los momentos de su pasión, muerte y resurrección. María, Madre del Señor resucitado y Madre de la Iglesia, nos precede y nos lleva al conocimiento auténtico de Dios y al encuentro con el Redentor. Nos indica el camino y nos muestra a su Hijo. Al celebrarla con alegría y gratitud, honramos la santidad de Dios, cuya misericordia hizo maravillas en su humilde esclava. La saludamos con el título de llena de gracia e imploramos su intercesión por todos los hijos de la Iglesia que en este himno Acatistos celebra su gloria. Y bueno, y para que tengan una idea, les voy a leer algunos de estos, porque esto se canta, es cantado, por supuesto que yo no lo puedo cantar, pero bueno, y les voy a más o menos leer algunos para que tengan la idea, ¿no? Un arcángel excelso fue enviado del cielo a decir: Dios te salve, a María, contemplándote, oh Dios hecho hombre, por virtud de su angélico anuncio, extasiado quedó ante la Virgen y así le cantaba: Salve, por ti resplandece la dicha, salve, por ti se eclipsa la pena, salve, levantas a Adán el caído, salve, rescatas el llanto de Eva, salve, oh cima encumbrada a la mente del hombre, salve, abismo insondable a los ojos del ángel, salve, tú eres de veras el trono del rey, salve, tú llevas en ti al que todo sostiene, salve, lucero que el sol nos anuncia, salve, regazo del Dios que se encarna. Salve, por ti la creación se renueva. Salve, por ti el Creador nace niño. Salve, Virgen y Esposa. Y así van pasando varios estrofas con las diferentes cosas que fueron pasando a través de María, ¿no? La encarnación, bueno, cuando da la luz, bueno, y todo eso. Y si ustedes pueden buscar en internet y buscan el canto de Acatistos en español, lo van a encontrar y va a ver qué hermoso que es. Hay varios coros, ¿no? Que lo cantan, ¿no? Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar sobre, como estamos hablando de las devociones a María, ¿no? Aparte de conocer esas oraciones que siempre nos ha gustado tanto recitar y hacer a la Virgen, ¿no? Les voy a leer también algo que tiene que ver con la piedad popular, ¿no? Este escrito, este documento de piedad popular, que nos habla de cómo tenemos que tener nuestra devoción a la Virgen. Esa veneración que tenemos que tener a la Madre del Señor. Nos da algunos principios, ¿no? Para que no nos desviemos. Dice así: la piedad popular a la Santísima Virgen, diversa en sus expresiones y profunda en sus causas, es un hecho eclesial, revelante y universal,
brota de la fe y del amor del pueblo de Dios a Cristo, Redentor del género humano, y percepción de la misión salvífica que Dios ha confiado a María de Nazaret, para quien la Virgen no es solo la Madre del Señor y del Salvador, sino también en el plano de la gracia, la Madre de todos los hombres. Y bueno, iba dando algunas directrices, ¿no?, de cómo tener esta devoción a la Virgen, ¿no? Nos habla los ejercicios de piedad mariano, ¿no? La celebración de la fiesta. Los ejercicios de piedad mariano se relacionan casi todos con una fiesta litúrgica presente en el calendario general del rito romano o en los calendarios particulares de las diócesis o familias religiosas. A veces el ejercicio de piedad es previo a la institución de la fiesta, como el caso del Santo Rosario. A veces la fiesta es muy anterior al ejercicio de piedad, como en el caso del Angelus Domini. Este hecho pone de manifiesto la relación que existe entre la liturgia y los ejercicios de piedad, y cómo estos últimos encuentran su momento culminante en la celebración de la fiesta. En cuanto litúrgica, la fiesta está en relación con la historia de la salvación y celebra un aspecto de la asociación de la Virgen María en el misterio de Cristo, ¿no? O sea, la fiesta que celebramos muchas veces a la Virgen, ¿no?, que a veces justamente puede venir primero de una oración, ¿no?, que se instituyó una oración y después, como el caso de Rosario, que se hace después la fiesta del Santo Rosario, ¿no?, el 7 de octubre, que tenemos la fiesta de la Virgen del Rosario. O también en la liturgia tenemos fiestas a la Virgen. Pero siempre sabemos que todo lo que es María está referido a Cristo. Después acá nos habla del sábado, ¿no?, que sabemos que el sábado siempre decimos Santa María el sábado, ¿no? Dice, entre los días dedicados a la Virgen Santísima destaca el sábado, que tiene la categoría de memoria de Santa María. Esta memoria se remonta a la época carolingia, siglo IX, pero no se conocen los motivos que llevaron a elegir el sábado como día de Santa María. Posteriormente se dieron numerosas explicaciones que no acaban de satisfacer del todo a los estudiosos de la historia de la piedad. Hoy en día, prescindiendo de sus orígenes históricos, no aclarados del todo, se ponen de relieve con razón algunos de los valores de esta memoria, a los cuales la espiritualidad contemporánea es más sensible. El ser recuerdo de la actitud materna y de discípula de Santa María, que durante el gran sábado, cuando Cristo yacía en el sepulcro, fuerte únicamente por su fe y su esperanza, sola entre todos los discípulos, esperó vigilante la resurrección del Señor. Y además, ella es como, digamos, este sábado, ¿no?, y estando con ella, es el preludio, la introducción a la celebración del domingo, ¿no?, del día de la resurrección, que es nuestra fiesta principal del cristiano. Después, bueno, nos habla de que nosotros solemos hacer los triduos, los septenarios, las novenas marianas, también todo eso son ejercicios de piedad. Los meses de María. Y con respecto a los meses de María, que nosotros acá lo celebramos mayo, el mes de María, nos dice este directorio de la piedad popular que no tenemos, tendríamos, o sea, tenemos que utilizar todo este mes, el mes de mayo, que celebramos a la Virgen, uniendo también a las celebraciones y al año litúrgico en que estamos. Tener, diríamos, una
una piedad, ¿no?, unida al tiempo litúrgico en que estamos, que generalmente en mayo estamos en el tiempo de Pascua. Entonces tenemos que unir ese mes de mayo con nuestras oraciones, con todo lo que nosotros le regalamos, las flores a María y tantas cosas, unidas también recordando siempre, ¿no?, este tiempo de Pascua y bueno, y esperando el Pentecostés. Bueno, después nos habla del Angelus Domini, ¿no? El ángelo, o sea, el Angelus que nosotros rezamos tantas veces. Es la oración tradicional con que los fieles 3 veces al día, esto es, al alba, al mediodía y a la puesta del sol, conmemoran el anuncio del ángel Gabriel a María. El Angelus es, pues, un recuerdo del acontecimiento salvífico por el que, según el designio del Padre, el Verbo, por obra del Espíritu Santo, se hizo hombre en las entrañas de la Virgen María. La recitación del Ángelus está profundamente arraigada en la piedad del pueblo cristiano y es alentada por el ejemplo de los romanos pontífices. ¿No? Vemos que siempre nuestro Papa Francisco y todos los papas, ¿no?, los domingos nos rezan el Ángelus. Después tenemos el Regina Coeli, que se reza en tiempo de Pascua. Durante el tiempo pascual, por disposiciones del Papa Benedicto XIV, en el año 1742, en lugar del Ángelus, se recita la célebre antífona Regina Coeli. Esta antífona, que se remonta probablemente al siglo X o XI, asocia de una manera feliz el misterio de la encarnación del Verbo, el Señor que has merecido llevar en tu seno, decimos, ¿no?, con el acontecimiento pascual. Resucitó según su palabra. Mientras que la invitación a la alegría, alégrate, que la comunidad eclesial dirige a la madre de la resurrección del Hijo, remite y depende de la invitación a la alegría, alégrate llena de gracia, que Gabriel le dirigió a la humilde sierva del Señor. O sea, conectado mucho está, ¿no?, el Ángelus con el Regina Coeli. Bueno, después nos habla del rosario, que ya voy a hablar. Después nos habla de las letanías. Y después, bueno, también nos habla de la consagración y a María, ¿no? Eso también lo voy a dejar para una próxima charla, ¿no?, cuando hablemos de la consagración. Y bueno, y otra piedad que nosotros tenemos, otro ejercicio aparte del rosario, ¿no?, que también nos ha dado la Iglesia, es el escapulario. El escapulario, ese yo lo tengo puesto, nos une tiene un significado muy especial y nos une a la orden carmelitana. Dice, quien recibe la imposición del escapulario y lo lleva habitualmente, necesita saber las razones que la Iglesia ha tenido para autorizarlo y recomendarlo, bendiciendo e indulgenciando a sus devotos. De este modo lograrán que les sirva de medio en su perfeccionamiento en la fe de Cristo y alcanzarán con más facilidad las saludables ayuda sobrenatural de la Virgen Santísima, Madre espiritual y mediadera de todas las gracias a quien pretenden honrar. O sea, porque tenemos que saber que el escapulario no es un amuleto, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué hermoso es esta devoción, ¿no?, este escapulario. La Virgen Santísima nos llena de gracias, de muchas gracias. Y los que vivimos, ¿no?, consagrados a ella, llevamos el escapulario, que significa también una consagración. Y es
una consagración que nos une a los carmelitas. El escapulario es un símbolo de protección de la Madre de Dios a sus devotos y un signo de consagración a María. Nos lo dio la Santísima Virgen, se lo entregó al general de la Orden del Carmen, San Simón Stock, según la tradición, el 16 de julio de 1251, con estas palabras: toma este hábito, el que muere con él no padecerá el fuego eterno. Alude a este hecho el Papa Pío XII, que existe la tradición de que la Virgen, a los que mueren con el santo escapulario y expían en el purgatorio sus culpas, con su intercesión hará que alcancen la patria celestial lo antes posible, o a más tardar el sábado siguiente a su muerte. Si tiene esa promesa el santo escapulario, ¿no? La Virgen en el primer sábado dice que nos va a sacar del purgatorio. Resumen de las promesas: morir en gracia de Dios, salir del purgatorio lo antes posible. Bueno, vamos a interpretar qué significa eso, ¿no? Alcanzar estas promesas supone siempre el esfuerzo personal, colaborando con la gracia de Dios. Nos lo enseña con toda claridad el Concilio Vaticano II. La verdadera devoción procede de la fe auténtica que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. O sea, no es que ponemos el escapulario y bueno, ya estamos salvados, vamos a salir del purgatorio, nos va a llevar al cielo, no. También nosotros tenemos que poner en nuestro esfuerzo en imitar a la Virgen, en sus virtudes, en amar a Dios, en vivir en gracia de Dios. No es un amuleto y algo mágico, ¿no? Este escapulario es admitido en la familia de la Madre de Dios y de la Orden Carmelitana. Por ello participa de los privilegios, gracias e indulgencias que los sumos pontífices han concedido a la Orden del Carmen. Se beneficia además de los méritos de las penitencias y de las oraciones que se hacen en todo el Carmelo. Qué bueno, ¿no? Porque no solamente María nos protege, si llevamos con dignidad su escapulario, sino también que tenemos todo lo que la Orden Carmelitana, las gracias que reciben ellos y las oraciones que hacen también los carmelitas por todos nosotros. Somos como nos unimos sin querer por este santo escapulario a la Orden del Carmen. El objetivo: ir más fácilmente a Jesús, según lo enseña el Concilio Vaticano II. Los oficios y los privilegios de la Santísima Virgen siempre tienen por fin a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. Por eso afirmó Pío XII que nadie ignora ciertamente de cuánta eficacia sea para avivar la fe católica y reformar las costumbres el amor a la Santísima Virgen, Madre de Dios, ejercitando principalmente mediante aquellas manifestaciones de devoción que contribuyen en modo particular a iluminar las mentes con celestial doctrina y a excitar las voluntades a la práctica de la vida cristiana. Entre estas debe colocarse ante todo la devoción al escapulario de los carmelitas. Bueno, también conocemos que hay otros tipos de escapularios, ¿no? El escapulario verde y otros escapularios que a veces se nos están, que tienen algunas órdenes, que también tienen su validez. Bueno, pero bueno, yo
para mí, no sé por qué yo lo tengo, es el escapulario del Carmen, creo que es el más conocido. Yo desde que lo recibí, le rezo todos los meses, hago una novena por mi escapulario. El escapulario se recibe una sola vez y tiene que ser impuesto por un sacerdote, con una oración especial. Y tiene que ser de tela, ¿no? Así como este. Pero, o sea, el primer escapulario, cuando nosotros se los van a imponer, tiene que ser el escapulario de tela. Y lo tiene que imponer un sacerdote, con una oración especial. Una vez que ya nos impusieron el escapulario, nosotros lo podemos, si se nos pone feo, ¿no? Se nos rompe, podemos comprar otro escapulario y hacerlo bendecir, pero ya no nos tienen que volver a imponer. También hay una medalla escapulario, ¿no? Y esa medalla también la podemos tener, pero después que nos hayan impuesto el escapulario de tela. Entonces ese sería lo que hace el que tiene la medalla escapulario, ¿no? Se empezó a usar esa medalla por el hecho de que, como es de tela, el escapulario muchas veces se pone feo, bueno, no lo podemos usar en todo tiempo. Y la idea es que nosotros tenemos que usar siempre, una vez que nos imponen el escapulario, usarlo siempre, tenerlo siempre puesto. No vale ponerlo en una cartera, en un bolsillito. No, lo tenemos que llevar puesto. Por si alguna vez nos toca un problema, y la Madre de Dios nos viene enseguida a auxiliar. Pero como digo, siempre tenemos que vivir de acuerdo a una verdadera fe cristiana. Tenemos que estar siempre en gracia de Dios, ¿no? Tenemos que vivir las virtudes que tiene María, que nos enseña María. No es un esfuerzo que tenemos que hacer para poder obtener todas estas promesas que la Virgen nos hizo a través del escapulario. Bueno, ella dice que tengamos el escapulario, que si morimos con él, ¿no?, puesto, ella enseguida nos viene a auxiliar, ¿no? Así que bueno, tengamos esa fe, ¿no?, de ponernos el escapulario, usarlo. Aparte, digo yo, es un signo delante de las personas, ¿no?, que somos consagradas a la Virgen, que amamos a Dios, que amamos a la Virgen, que no tenemos vergüenza de andar pues, con nuestro escapulario así por afuera. Yo he tenido personalmente muchos episodios hermosos con el escapulario. Por ahí cuento uno, ¿no?, que voy viajando en un colectivo y de repente una señora me agarra el escapulario, me lo agarra así y me da un beso al escapulario. Y bueno, yo digo, qué lindo, ¿no? Y seguramente algunos dirán, mira esta loca que lleva puesto colgado, ¿no? Pero bueno, yo también lo llevo por otro motivo, pero que María sabe muy bien. Y bueno, no tengamos miedo de llevarlo adelante, de llevarlo puesto, de llevarlo a la vista. No tengamos vergüenza de eso. Mostremos que somos de María, que amamos a María. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del rosario.
Yo tenía la historia del Ángelus también, se hizo un poquito, se va a hacer muy largo, pero ya más o menos hablamos algo sobre el Ángelus y el Regina Coeli. Bueno, el rosario, como nosotros lo conocemos, no empezó así. O sea, nosotros lo conocemos como lo acabamos de hacer hace un ratito, ¿no? Pero en realidad el rosario tiene unas cuantas etapas. Fue una evolución. Dice, todo comenzó en el siglo X. En el año 910 se fundó la orden de Cluniacense. Esta le dio una gran importancia a la oración coral comunitaria. Es una orden de monjes y monjas, ¿no?, de clausura, que ellos en sus abadías tenían monjas y monjas y monjes, ¿no?, depende si eran femeninos o masculinos, ¿no?, que tenían las oraciones cantadas, ¿no?, las liturgias y todo que cantaban. Pero también tenían consagrados, que eran personas sencillas, ¿no?, unas personas que no eran iletradas y que por supuesto no podían seguir, no sabían leer y no podían seguir las oraciones que rezaban. Entonces estas personas que trabajaban en los monasterios, en sus trabajos manuales, bueno, ya sea en la cocina o en otros lugares donde hacían su trabajo, en la huerta o tenían otros oficios. Entonces a ellos, ¿no?, para que también orasen, también estuvieran en oración, los monjes les daban a rezar 150 Padre Nuestros en el día. Entonces, en lugar de los 150 salmos del Salterio, ¿no?, que rezaban los monjes cantando en los oficios divinos, ellos tenían que rezar 150 Padre Nuestros. Luego, San Bernardo de Claraval, en el siglo XII, funda la orden cisterciense y le da una gran importancia al culto a la Virgen. Tanto es así que casi todas sus abadías, fundadas por ellos, llevan el nombre de una advocación mariana. Su principal teólogo, San Bernardo de Claraval, difundió mucho la devoción a María como madre, más que como reina, que era lo normal desde el siglo V. Es él quien inventó el título de Nuestra Señora, de tal forma que María va dejando de tener la imagen de la señora feudal y pasa a ser Nuestra Señora, es decir, nuestra madre. Pues bien, en este contexto, las monjas y los monjes cistercienses van a reemplazar en el rosario algunos Padre Nuestros por salutaciones de la Virgen María. Todavía no se había creado la oración del Ave María, sino que se rezaba solo su primera parte, la salutación del ángel, tomada por el Evangelio de Lucas. A lo largo del siglo XIII se va extendiendo la costumbre de rezar 3 cincuentenas de salutaciones, es decir, 150 salutaciones en lugar de los 150 Padre Nuestros. Y se crea así el Salterio de María. Y se va a añadir el nombre de Jesús al final de la salutación del ángel. Además, es en esta época cuando comienza a generalizarse el uso de contadores. O sea, en esa época aparecen los rosarios, las cadenas, el instrumento físico, para que no se perdieran a rezar estos 150 Ave Marías. El rosario y las órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes en el siglo XIV, franciscanos, dominicos, carmelitas y agustinos,
fundados junto a sus ramas femeninas en la primera mitad del siglo XIII, van a difundir el rezo del Salterio de María en sus predicaciones y entre los laicos que ellos acompañaban espiritualmente. Sobre todo lo difundieron en la zona ribereña del Rin, la zona renana, donde en el siglo XIII se había desarrollado el movimiento espiritual de las beguinas, que eran unas mujeres piadosas que vivían en comunidad, con una espiritualidad mística muy profunda, la cual fue el núcleo de donde surge en la primera década del siglo XIV la mística renana del maestro Eckhart y otros dos dominicos discípulos suyos, Juan Tauler y el beato Enrique Susón. Pero la espiritualidad de las beguinas cayó bajo la sospecha de herejía, por lo que un medio de reconstruir a aquellas mujeres fue inculcándoles el rezo de Salterio de María. Bueno, recordemos que el Salterio de María son las 150 Ave Marías, ¿no? Bueno, dado que la mística renana fue también sospechosa de herejía, surgió hacia el 1380 otra corriente espiritual, la devotia moderna, que proponía básicamente una oración sencilla y metódica y la meditación de los pasajes del Evangelio. En este contexto encajaba muy bien el sencillo y metódico rezo del Salterio de María. Pues bien, es entonces cuando en ciertas abadías cartujas de la zona renana se van a añadir al final de cada salutación del ángel una coletilla que ayude al orante a meditar un pasaje de la vida de Jesús. Por ejemplo, bendito es el vientre, es el fruto de tu vientre, Jesús, que nació en Belén. Hoy hay muchos que lo rezan así también, ¿no? O sea, después de bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y ponen un pequeño, digamos, una pequeña recuerdo de ese misterio que se está meditando. Por ejemplo, que nació Jesús en Belén, que murió en la cruz. Entonces, cada vez que rezan el Ave María, van haciendo en la mitad, ¿no es cierto?, ese recuerdo, para empezar a meditar, ¿no?, ya los misterios de la vida de Jesús y de María. Pero todavía no es como el rosario que lo conocemos ahora, nosotros, ¿no?, sino que se va perfilando ya, ¿no? Y así, dice, se va extendiendo la costumbre de añadir a cada una de las 150 salutaciones una terminación diferente sobre Jesús. Hubo diversos modos de hacerlo. Parece que es a comienzos del siglo XV cuando se crea el Ave María completo, ¿no?, como lo habíamos hablado hace un rato, añadiendo la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y es así como poco a poco se va conformando el rezo del rosario, como todos los conocemos hoy en día. Bueno, y ahora vamos a hablar de alguien muy importante, el fray Alano de la Rupe, que crea esta cofradía del Rosario. Es un dominico que en el año 1470 funda en una ciudad del norte de Francia, cercana a la zona renana, la cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María. Sus principales objetivos eran difundir la devoción al Rosario, crear un ambiente de espiritualidad mariana entre sus cofrades y pedir la intercesión de la Virgen. Pues bien, inspirado en Ala de la Rupe, el prior de los dominicos de Colonia creó en 1475 la primera cofradía del Rosario. Esta tuvo tanto éxito entre el pueblo fiel y las autoridades civiles y eclesiásticas que rápidamente comenzaron a fundarse cofradías del Rosario en otros conventos dominicos, pasando a ser responsabilidad de la curia generalicia
de la Orden de los Predicadores. Desde entonces serán los dominicos los grandes difusores del rosario, aunque también lo hicieron muchos otros religiosos, laicos y sacerdotes. 4 factores, ¿no?, que hacían de que esta oración se propagara tanto. Es muy sencilla, se puede rezar individual y comunitariamente, anima a meditar los evangelios y ayuda a pedir correctamente lo que necesitamos. Hay 4 factores que contribuyen al éxito de esta oración, ¿no? O sea, la oración es sencilla, se puede rezar individual o comunitariamente, nos hace recordar el Evangelio y también cómo le pedimos a la Madre. Gracias a esto, la Iglesia crece en el rezo del Rosario. Contribuyó a que sucedieran muchas acciones milagrosas, muchas curaciones, conversiones, la liberación de ciudades sitiadas o el apaciguamiento de fenómenos naturales como terremotos, tempestades, erupciones volcánicas y tsunamis. O sea que al rezar el rosario, también la Virgen iba haciendo todos estos milagros. Tratando de integrar el rezo del rosario en la espiritualidad dominicana, en esta época comienza a identificarse a Santo Domingo con el rosario, y pasado el tiempo surgió la conocida tradición de que la Virgen María entregó a este santo un rosario, pidiéndole que propagara esta oración por el mundo entero, considerando así a Santo Domingo el fundador del rosario. A Santo Domingo la Virgen le dio el rosario en un momento en que él estaba en un lugar donde había unos herejes, los albigenses, y que estaban llevándose mucha gente católica hacia esa corriente. Y Santo Domingo se fue al bosque cercano y estuvo ahí ayunando, orando y llorando, pidiéndole a la Madre de Dios cómo hacía. Entonces cuando ella se le presenta y le dice, bueno, mira, para traer la salvación al mundo, Dios envió un ángel, ¿no?, con la salutación angélica. Entonces, con esa misma salutación, vos vas a hacer que esta herejía desaparezca, ¿no? Y van a volver muchos al correcto camino. Entonces, y le dice, predica mi salterio, ¿no? Predica mi salterio. Y bueno, cuenta la leyenda que, no sé si leyenda o verdad, ¿no?, que Santo Domingo fue a la iglesia, empezó a llamar a la gente, las campanas sonaron de la iglesia, sonaron solas, empezaron a llamar, empezaron a venir las personas a la misa o al llamado de las campanas, a la iglesia, y en ese momento, que están todos ahí reunidos, una terrible tempestad, una tormenta terrible empezó a azotar todo ese lugar, y una imagen que estaba de la Virgen tomó vida, ¿no? Tomó vida. Entonces la gente ahí empezó a asustarse, ¿no? Entonces fue cuando Santo Domingo empezó a predicar y a rezar el Santo Rosario. Entonces se calmó todo, se calmó la tempestad, y bueno, entonces esa predicación del Rosario con los misterios y las oraciones, ¿no?, hizo que mucha gente volviera a la verdadera fe católica,
Y así tuvo éxito Santo Domingo en vencer esas herejías. Está muy linda esa historia. Bueno, el Papa Pío V y el Rosario. En el siglo XVI hubo un acontecimiento muy importante, la victoria en la batalla de Lepanto, en 1571, en la que la armada cristiana venció a la turca, que era muy superior. La clave la encontramos en que el Papa San Pío V pidió a los fieles cristianos que rezaran el rosario para que María intercediera. Como consecuencia de esta victoria, en 1573, el Papa Gregorio XIII instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre. Posteriormente, esta fiesta pasó al 7 de octubre, día de la batalla de Lepanto. Creo que eso conocemos bien, lo que pasó, como por intercesión de María y del Santo Rosario, ¿no? Se ganó esa batalla tan importante, porque si no todos seríamos musulmanes en esta época, ¿no? Se hubieran ganado los moros en aquel momento. Pero la Virgen nos defendió. Además, el Papa Pío V fijó el modo de rezar el rosario. Este va a constar de 3 grupos de 5 misterios. Los primeros son los gozosos, que invitan a meditar los pasajes más importantes de la infancia de Jesús. Después están los misterios dolorosos sobre la pasión de nuestro Señor. Y por último están los misterios gloriosos, en los que se medita la resurrección del Señor y otros acontecimientos posteriores. En cada misterio se rezan un Padre Nuestro, 10 Ave María y un Gloria, mientras se medita un pasaje de la vida de Jesús o de María. Básicamente es una oración en la que se repite rítmicamente el Ave María. Esto nos ayuda a sintonizar nuestro corazón con el corazón de la Virgen para que ella nos conduzca hacia su Hijo. Bueno, y después tenemos el Rosario Perpetuo. Esta historia también es linda, que durante los siglos XVII y 17 y 18, se difundió mucho el rezo del rosario entre el pueblo fiel. En 1629, el dominico Fray Timoteo Ricci creó el Rosario Perpetuo. Para ello repartió 8.760 tarjetas correspondiente a los 8.700 horas que tiene un año solar, para que en cada hora del año hubiese alguien rezando los 15 misterios del Rosario. Fue tan bien acogido que en algunas ciudades tuvieron que repartirse varios grupos de tarjetas, porque los solicitantes sobrepasaban con mucho el número de 8.760. Con el apoyo de los papas, el Rosario Perpetuo fue difundido por Europa y las tierras de misión. Fíjense cómo el Rosario ha hecho tantas gracias en la cristiandad. ¿Cómo tendríamos que nosotros volver, ¿no?, a traer esta devoción? El Rosario Perpetuo fue difundido por Europa y las tierras de misión. Después, Paulina Jaricó, ante la situación, el pueblo fiel encontró su refugio espiritual en las devociones. Una de las principales fue el rezo del rosario. La joven seglar Paulina Jaricó, en 1799 y 1862, tomando como referencia el Rosario Perpetuo, que apenas se rezaba ya por estar desfasado, ideó el Rosario viviente, pensando sobre todo en la clase obrera. Consistía en crear grupos de 15 personas en los que cada una se comprometía a rezar al día un misterio del rosario.
Así, cada grupo rezaba un rosario completo al día. Otro objetivo del rosario viviente era apoyar espiritual y económicamente a las misiones, siendo el precursor de las obras misionales pontificias. Este rezo se extendió muy rápidamente por Europa y los dominicos se implicaron mucho en su difusión. No es extraño que en 2 apariciones de la Virgen el rosario sea un elemento central. En Lourdes, en 1858, la Virgen pide expresamente que se rece el rosario. Y en Fátima, en 1917, la propia Virgen se llama a sí misma Nuestra Señora del Rosario. El Papa León XIII, en el año 1810-1903, viendo la importancia que tiene esta oración, le va a dedicar 11 encíclicas. En la primera declara octubre como mes del Rosario. Recordemos que en esa época ya había la Revolución Francesa y todo lo que vino mucho después. Por eso se había como que bajado un poquito esta oración, el rezo de esta oración. Entonces esta Paulina Jaricó hace el rosario viviente y lo vuelve a impulsar. Las peregrinaciones en Lourdes. Llegado el siglo XX, en 1911, los dominicos de la provincia de Toulouse crean la peregrinación anual del Rosario a Lourdes en octubre. Es actualmente la peregrinación anual más multitudinaria a este santuario. Como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial, nace en Bélgica la Cruzada del Rosario, promovida generalmente por dominicos. Ha empleado diferentes plataformas de evangelización, misiones populares, fraternidades, revistas, propagandas de radio y televisión. En 1948, el padre Patrick Peyton fundó en Estados Unidos el Apostolado del Rosario en Familia y se difundió por el mundo. Su lema era: la familia que reza unida permanece unida. Se apoyaba en programas de radio de una gran difusión y en una serie de películas, Los Misterios del Rosario, que los promotores proyectaban para dar a conocer el Rosario en familia. Bueno, qué hermoso, ¿no? Este impulso que empezaron a dar para que se rezara también en familia. Recordemos que antes todas las familias se unían a rezar el rosario, ¿no? Hoy en día a veces nos cuesta, ¿no? Que la familia se ponga a rezar. Equipos del rosario. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia supera la mentalidad tridentina y se abre a la sociedad contemporánea, propiciando profundos cambios espirituales. A resultas de ello, en 1967, se crean los equipos del Rosario, por iniciativa del dominico francés Fray Marie Bertrand Eichen. Este movimiento tiene un fuerte carácter apostólico y ecuménico. Los equipos están formados por 15 personas, en los que también se admiten a no católicos. Además de comprometerse cada miembro a rezar un misterio del rosario al día, como ya se hacía en el rosario viviente, se reúnen una vez al mes en la casa de uno de los miembros para orar en común, invitando a otras personas a participar. Pero la sociedad fue cambiando mucho y rápidamente la revolución del 68 trajo una mentalidad nueva que rompió con los valores tradicionales. Y tras el derrumbe del comunismo soviético en los años 1990-1991 y el gran desarrollo de las comunicaciones, llegó la posmodernidad, donde la globalización y los valores consumistas se han acabado imponiendo, desgraciadamente, ¿no? Bueno, después
tenemos que en el siglo XXI, nuestro querido Papa San Juan Pablo II va a darnos los misterios luminosos. Además de promover el rezo del Santo Rosario, introdujo estos misterios que versan sobre la vida pública de Jesús. Bueno, más o menos así un pantallazo de la historia del Rosario. Como ven, tuvo mucho tiempo para que nosotros lo tuviéramos ahora de la forma que lo tenemos. Y ya que está tan bien hecho, lo que tenemos que hacer es rezarlo, ¿no? Y bueno, doy gracias a Dios acá que Nico nos ha dado la gracia de poder hacer estos rosarios todos los días, y promoverlos, si es posible, que muchos se sumen. Bueno, voy a terminar acá. Podría hablar de otras devociones, pero vamos a terminar porque se hace muy tarde. Y para la próxima voy a hablar un poquito de los santos, ¿no?, que tuvieron que ver con María, con su relación con María, y especialmente de la consagración, estos santos, especialmente San Luis María de Griñón de Montfort, que nos habla de la verdadera devoción a la Virgen María a través de una consagración especial. Bueno, gracias, perdonen el tiempo, y nos ponemos ahora a darle gracias a la Virgen, a Dios por medio de ella, por este momento de dar a conocer tanto las oraciones que le dijimos a ella, como también sus devociones que más le agradan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo le doy gracias a la Virgen que no dejó que me agarrara la tos. Por lo menos pude terminar de hablar. Bueno, gracias a todos y nos estamos viendo en el Rosario, y en la próxima charla, si Dios quiere, el próximo domingo. No sé si está Nico por ahí. Gracias, Isabel, muy lindo todo, como bueno, las explicaciones. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por tenerme paciencia. Bueno, no sé si está Nico por ahí. Porque eso lo está grabando y yo no sé si terminarlo o no. Nicolás. Parece que me dejó solita. Bueno, entonces salgamos del Zoom y nos estamos viendo ya mañana mismo con el Santo Rosario, con las que van a guiar, que no sé cuáles son. Yo siempre voy a estar si Dios quiere. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos, gracias. Isabel, un besote. Gracias, muy amable, gracias. Gracias a ustedes.